Buenas tardes, me llamo Josué, soy de la preparatoria número 1, soy del equipo 3 de la materia composición escrita y yo voy a explicar qué es la pobreza. Muy bien, la pobreza, de acuerdo con la definición que hace la Organización de Naciones Unidas ONU, es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la pobreza incluye entre esas condiciones el acceso a alimentos, el agua potable, instalaciones sanitarias, la salud, la vivienda, la educación, así como la información. La ONU destaca que la pobreza es uno de los objetivos principales por los que trabaja esta dicha institución. Las condiciones para que una persona sea estable y no pobre, según la ONU, son las siguientes: el acceso a alimentos, el agua potable, la sanidad, la salud, la vivienda, la educación y la información. Buenos días, soy Javier Junco y veremos cómo es la pobreza en el sur de México. En el sur de México, los estados con mayor índice de pobreza es Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Y también tiene una pobreza extrema en mayor proporción que los demás estados. En Chiapas, el 83% de la población no tiene seguro, no tiene seguridad social o seguro social. En el estado de Guerrero, el 58% no tiene servicios básicos de vivienda o el hogar, los cuales son la luz, el agua, la electricidad, mejor dicho, en vez de luz. Y en Oaxaca el 35% de las personas no tienen acceso a una buena alimentación. Ya he ido a Oaxaca y a veces sí se ve feo. Chiapas. En la última década, este estado presentó una disminución del 0.6% de la población que vive en pobreza. Eso quiere decir que disminuyó un poco, pero falta que disminuya. En la última década pasó de tener 77% a 76.4% que estaban en pobreza. Y en el tema de la pobreza extrema hubo una disminución del 9%, aunque sigue siendo el estado con mayor porcentaje de pobreza en México. En la última década pasaron del 38.7% a un 29.7%. En Guerrero, en la última década presentó una disminución del 2%, pero estaba en el 68.4% al 65.5%. Se sigue manteniendo en el segundo estado con mayor índice de pobreza. Eso no es muy bueno para el estado. Y en el tema de pobreza extrema, el 26.8% sigue estando en estas condiciones. En la última década, el porcentaje disminuyó solo un 5.6%. En Oaxaca, la población en condiciones de pobreza es del 66.4%. Solo incrementó del 61.8 al 66.4%. Y esto es malo para la población. Y la población en condiciones de pobreza extrema se redujo 5.1%. Hoy el 23.3% de su población vive en estas tristes condiciones de pobreza extrema. Buenos días, mi nombre es Emilia González y el día de hoy les hablaré un poco acerca de las causas de la pobreza en el sur de México. En México hay demasiada gente pobre que vemos día a día en muchos lugares y es muy desconcertante ver esto, ya que México es un país que sí tiene los recursos para que esas personas puedan salir adelante. Y una de las causas es la corrupción, que hemos visto que la corrupción ahorita en México es muy desagradante, el incremento en impuestos a veces y entre otras cosas, y es muy triste ver que haya demasiada pobreza en México y es fatal ver cómo han incrementado las cifras de las personas que no tienen estos recursos. ¿A qué se deben las causas de la pobreza en el sur de México?
La pobreza y la desigualdad en México tienen raíces históricas ancestrales que se relacionan con la estructuración de tiempos coloniales, de una sociedad dual con grandes diferencias culturales, de acceso a oportunidades y en su distribución geográfica o territorial, así como de concentración de riqueza y poder político. Durante el siglo XIX se asociaron a un enorme rezago económico de nuestro país en esa época, lo cual generó una enorme divergencia con el desempeño económico. Por esas razones, el sur de México tiene deficiencias notables. La pobreza se nota al ir del norte al sur. El sur tiene cosas diferentes que no se ven tanto en el norte. Aunque se busca igualar las situaciones, sigue siendo un tema difícil debido a los impedimentos de México. Consecuencias de la pobreza en el sur de México. La pobreza tiene como consecuencias desnutrición, ya que si a veces no tienes el dinero necesario para comprar los alimentos, pues gracias a ello te puedes estar desnutriciendo, o sea, estar enflacando ya que no tienes alimento para consumir. La delincuencia puede ser parte de uno de ellos, ya que supongamos, una persona le roba a alguien y tiene muy poco, lo poco mucho que se le robó a esta persona ya no va a tener nada, por lo cual ya no tendría para comer. La consecuencia que tendría la pobreza puede ser desnutrición, porque no hay el presupuesto necesario para comprar los alimentos. Otra consecuencia sería la delincuencia, ya que si no tienes, pues salir a la calle a robar para conseguir. Y podría ser la última, podría ser las adicciones, ya que caerías como en desesperación o como sí, desesperación, ya que no tienes para comer y al estarte drogando o consumiendo tabaco te hace sentir un poco mejor, pero cuando no lo es. Y eso es todo. Hola, mi nombre es José Omar Juárez Briceño. Yo les estaré hablando de los tipos de pobreza en el sur de México. En total son 7 de ellas y la primera es la pobreza material. Esta solamente se da en los países que presentan un índice de exclusión social muy bajo. La segunda es la pobreza rural. Esta pobreza se produce cuando no mejora la situación económica o es muy positiva en las zonas rurales que en las urbanas. La tercera es la pobreza urbana. Esta consta en tener lugar en ciudades donde existe un flujo constante de migración. Cuarta, pobreza social. Esta se mide según el auxilio que reciben las personas de bajos recursos dentro de una sociedad. Quinta, pobreza infantil. Se da a comunidades y sobre todo afecta el crecimiento, la salud, el desarrollo cognitivo, emocional y conductual de los niños. Sexta, pobreza relativa. Se aplica en países donde hay precariedad y otras en las que no. Séptima y sería la última pobreza. Es la estructural. Es aquella que afecta a las condiciones de vida de un conjunto de personas dentro de una sociedad. Esto sería todo de mi parte. Ahora mi compañero les estará mencionando cómo erradicar la pobreza. Buen día, mi nombre es Carlos Franco y hoy voy a hablar de cómo erradicar la pobreza. Para erradicar la pobreza extrema en el sur de México hay que tener una buena cantidad de empleos para poder ayudarnos entre nosotros y a nuestros alrededores, y así podremos salir de la pobreza extrema. Podemos elevar el salario mínimo del país. Aunque solo queremos salir de la pobreza extrema, también ayudaría a todo el país. Y otra cosa que podremos tener es transparencia gubernamental. Una mayor transparencia porque ya se tiene un poco, para saber en qué se gasta el dinero exactamente, porque hay corrupción en el país y a veces se llevan mucho dinero muchas personas. Eso podríamos hacer
Podríamos intervenir en lo que gasta el dinero y enseñarles a la gente de cómo usarlo sabiamente. Gracias. Conclusión general. En este tema aprendimos muchas cosas y entre ellas muchas de ellas son de mucha importancia para nuestra vida. Así podemos saber la situación de las demás personas, más específicamente en el sur de México, y podemos concientizar porque a veces decimos que somos pobres, pero no somos pobres porque no se compara como lo es en verdad. Eh, y por eso nunca hemos sido pobres. Aprendimos los tipos de pobreza en el sur de México y en qué constan cada una de ellas, que es importante. Ahora sabemos más a detalle lo que es la pobreza en México y más enfocadamente en el sur, sus consecuencias de haber mucha pobreza en el sur y lo que conlleva al resto del país, cómo nos afecta como Estado indirectamente y cómo podemos erradicarlo. El propósito de esto fue concientizar más que nada de la situación de los demás.